que después el anfitrión pasa a otra. Ahí me sale que está grabando. Ya, perfecto. Muchas gracias de todas formas a quien me ayudó. Ya. Entonces, como estuve comentando, vamos a ver entonces el día de hoy todo lo que es el desafío de consolidar el orden republicano, y estuvimos viendo los 4 puntos importantes que son el objetivo de nuestra clase de hoy, ¿ya? Para comenzar, en el punto 1 es importante contextualizar que posterior a todo lo que es el periodo colonial, vamos a empezar lo que es el proceso de independencia de Chile, ¿ya? Este proceso da inicio desde el siglo XIX, donde gran parte de las colonias americanas estaban bajo el dominio de la corona española, ¿sí? Y esto finalmente termina en lo que es el proceso de independencia, no solamente en nuestro país, sino que en distintos puntos de Latinoamérica también, ¿ya? Las causas externas, principalmente las más... me retrocede un poquito. Ahí sí. Las causas externas que son más fundamentales es principalmente lo del pensamiento ilustrado y la idea republicana, ¿sí? Como estuvimos revisando la clase pasada, vamos a ver que en toda la era de las luces que se empieza a generar en Europa, empiezan a haber distintos pensamientos ilustrados que tienen un impacto importante porque empiezan a hablar sobre ideas algo revolucionarias para la época, en la cual se plantea, por ejemplo, la libertad, la igualdad, la fraternidad. Se busca acabar con todo lo que era el símbolo de la monarquía y el poder unificado, y más bien se empieza a visibilizar esta idea que se empieza a esparcir no solamente en el continente europeo, sino que también en nuestro territorio, ¿ya? Por otro lado, también tenemos como causa externa la independencia de Estados Unidos y los cambios que se producen en Francia justamente por este mismo movimiento ilustrado, en el cual comienzan a generar una idea de poder tanto en las personas como en los pueblos, y para que ellos mismos empiecen a tomar soberanía de sus territorios. Otro causa importante es la crisis del Imperio Español y el sistema colonial, ya que recordemos que empiezan a haber distintas disputas en cuanto al poder, ya que como se empieza a generar una casta social importante, vamos a ver que existe una jerarquía donde están los españoles primeros, posteriormente todo lo que son criollos, que son españoles nacidos en América, y finalmente todo lo que es la esclava de los pueblos originarios, que tiene un impacto importante y un agotamiento a tal nivel que alcanza una baja de índices demográficos, ¿verdad? Entonces vamos a ver que toda la estructura colonial está sufriendo un quiebre, ya que existen, junto con el pensamiento ilustrado, vamos a ver que comienzan a generarse un cuestionamiento y un pensamiento crítico respecto a por qué la figura de poder tiene que ser netamente en España si este es un territorio externo, ¿verdad? Y es por eso que comienza el proceso de independencia en Hispanoamérica. Aquí podemos tener una obra que se llama Alegoría de la Unión Americana, que refleja todo el levantamiento con todas las banderas latinoamericanas que podemos ver, que es como un símbolo de lo que fue la independencia en estos territorios. Continuemos. Ya. Por otro lado, las causas internas, para ir contextualizando, vamos a tener principalmente el mal gobierno de Francisco Antonio García Carrasco, que fue un español que vino a tomar el dominio de nuestro territorio. Hola Javiera, buenas tardes. No, Javiera, yo veo quiénes están al comienzo y al final, y de ahí hago la lista, así que muchas gracias por avisarme, bienvenida. Y vamos a ir viendo también que por otro lado la falta de libertad comercial, ya que se crearon líneas económicas netamente con España, empobrecía mucho al país y lo convirtió prácticamente en lo que se conoce como una factoría de España, ¿ya? Sino que como una subdivisión en la cual tenía muy poca participación con otros continentes y con otros territorios, y más bien era un sistema muy observado por la corona española, lo cual tenía también muchas restricciones, en las cuales también la figura de los españoles tenía mucho más potencial económico que los terratenientes nacidos en América.
Y por otro lado vamos a ver que las luchas por los puestos dentro del gobierno, donde existía justamente la discriminación que yo les comentaba, a favor de los españoles y en contra de los criollos que eran hijos de españoles nacidos en América, ¿sí? Eso es importante la distinción. Vamos a continuar. Ay, gracias, Reina. Ya. Entonces vamos a ver que aquí comienza todo lo que es el cambio y el proceso de la independencia de Chile. Este comienza, como les comenté, en 1810 e inicia con la primera junta de gobierno, ¿ya? Esta primera junta se hizo para ir debatiendo todo el tema general en el cual se encontraba nuestro territorio, tanto el tema económico como la soberanía, y ver quién iba a decidir iba a tomar como el control de toda la sociedad chilena. El tema de la independencia finaliza con la Acta de la Independencia que se firma en 1818 junto con Bernardo Higgins, pero aquí es importante ir viendo que nos encontramos a tres tendencias políticas importantes, ¿ya? En primer lugar tenemos a todo el grupo de realistas, que ellos buscaban mantenerse subordinados al virreinato del Perú, ya que recordemos que el virreinato del Perú era el virreinato o la figura del rey en América, y por lo tanto era el más cercano a nuestro territorio para ejercer la soberanía, ¿ya? Entonces ellos buscaban seguir bajo el mandato del virreinato del Perú y por lo tanto seguir bajo las direcciones de la corona española. Por otro lado teníamos el grupo de moderados, que ellos ya buscaban cambios sutiles, algunos tanto en cuanto a abrir más rutas de comercio económicas, pero igual estaban de acuerdo con toda esta jerarquización de la subordinación al virreinato. Y finalmente teníamos los exaltados, que ya era un grupo mucho más radical, en donde buscaba las transformaciones profundas e inmediatas, como lo fue las ideas que incentivaron la independencia de Chile. Respecto a las etapas que vamos a ver en la independencia, esta parte en la Patria Vieja de 1810 a 1814, y corresponde cuando se genera la primera etapa. ¿Alguien me habló? ¿No? Ya. La primera etapa en donde se genera la primera junta de gobierno, ¿ya? Y esto data de 1810 y termina hasta la batalla de Rancagua de 1814. Por supuesto, Maura, gracias por avisar. Ya, hay que recordar que luego de la primera junta de gobierno, a pesar de que se comenzó el proceso de independencia, se seguía jurando fidelidad al rey de España, que en esa época era Fernando II, ¿ya? Y esto principalmente ya que él no pudo estar presente en el mandato por un tiempo, por lo tanto se genera esta junta de gobierno con el fin de apaciguar todo el tema y hacer un reemplazo a la figura del rey, ¿sí? Pero esto llevó a convocar las elecciones para el Congreso Nacional y generaron representantes de distintas provincias, ¿sí? Pero principalmente se contó con mayor participación del grupo de exaltados y el grupo de moderados. Por otro lado, si vamos viendo el tema de la reconquista, este inicia con la batalla de Rancagua en el año 1814, en la cual hay que recordar que los realistas, que eran principalmente quienes buscaban la protección de la corona del rey, ellos vencieron al ejército patriota, que eran quienes preferían cambios profundos, y finaliza con la batalla de Chacabuco en 1817. ¿Ya? Estos son principalmente un proceso en el cual la corona española vuelve a tener todo lo que era el poder y la soberanía sobre nuestro territorio, y anula todas las reformas que se quisieron hacer para poder emancipar a Chile bajo el manto español, ¿sí? Y por último, tenemos la Patria Nueva, que data de 1817 a 1823, y aquí es cuando los patriotas retoman el poder, y aquí se comienza a ver una figura importante, que es la figura de Bernardo Higgins, que la vamos a revisar, y esta etapa se caracteriza principalmente por generar una consolidación de lo que es la República, ¿ya? Aquí en esta etapa se puede dejar de lado todo lo que era el mandato de la corona y empezar a generar
una soberanía desde terratenientes para su territorio. Y por lo tanto también cabe destacar que en 1817 se destaca la participación de lo que fue el Ejército Libertador de los Andes, que fue quienes derrotó a los realistas para generar todo este cambio de la independencia, ¿sí? Por eso más adelante vamos a ver figuras participantes como Manuel Rodríguez, los Usares de la Muerte, etc. Adelante, por favor. Hasta ahora, dudas, consultas, me pueden ir preguntando todo lo que necesiten, ¿sí? No, profe. Ya. Vamos a ver entonces la figura de Bernardo Higgins, que este es considerado el padre de la patria, como bien dice. Él tuvo un rol militar y gobernante activo, ya que fue relevante en todo lo que fue el proceso de emancipación, porque como vimos, en el periodo de Patria Vieja, gracias a él se consolida todo lo que fue la independencia de Chile, ¿ya? Él tuvo varios cargos, tanto en el ejército como hasta director supremo, que era quien estaba a cargo de todos los temas de la sociedad chilena en ese entonces, y tiene hitos importantes como por ejemplo que en 1810 fue elegido como el diputado de la Junta de Gobierno, en 1811 fue nombrado coronel del ejército, y aquí damos algunos datos históricos importantes, pero no relevantes, como por ejemplo la rivalidad con José Miguel Carrera, en el cual hubo un quiebre, si bien entre todos los terratenientes chilenos, ya que igual a pesar de eso habían disputas debido a las orientaciones políticas de cada uno, ¿sí? Y también vamos a ver que en el periodo de Reconquista, junto a José de San Martín, que justamente era quien lideraba el Ejército Libertador de los Andes, derrotaron a todas las fuerzas opositoras a la independencia de nuestro país para hacerla real, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener otra figura importante, que es la de José Miguel Carrera. Bueno, aquí podemos ver cuando fue que abdicó O'Higgins, que fue principalmente en donde él también firma la independencia de Chile en el 12 de febrero de 1818, y posteriormente existe todo un proceso en el cual finalmente le piden abdicar o renunciar al cargo para que posteriormente puedan venir otras figuras a gobernar nuestro territorio, ¿sí? Por otro lado vamos a tener la figura de José Miguel Carrera, que él venía de una familia aristócrata de Chile, y vamos a ver que era quien tenía disputas políticas con Bernardo Higgins, que ahí nosotros les vamos a enviar un video explicativo como complemento de la clase para quien quiera profundizar en eso. Y él principalmente tenía como objetivo liberar a Chile de todo lo que era la opresión tanto de España, y por eso se generó un plan estratégico en el cual también se considera un actor fundamental para la independencia de Chile, ¿sí? Si vamos avanzando, también vamos a ir viendo otras figuras legendarias, como lo es la figura de Manuel Rodríguez, alias El Guerrillero, como lo dice la canción de Violeta Parra, en donde ahí vamos a ver que era un hombre que pasó tanto como de abogado de profesión, fue diputado, fue secretario de guerra, capitán del ejército, pero él trabajó durante mucho tiempo en clandestinidad a favor de la independencia de nuestro país, ciertamente en el periodo de Reconquista, y ahí fue cuando se hizo un trabajo a la par con José de San Martín, que él estaba ubicado en Argentina, ¿sí? En Mendoza, y desde ahí ellos hicieron y trabajaron muchos años en conjunto para poder también potenciar lo que fue la independencia. Ya, por otro lado, ya terminando el contexto, vamos a ver que el proceso de formación y organización de la República de Chile, y vamos a comenzar con el periodo post-independencia, ¿ya? Como estuvimos viendo y como salía en la pintura que yo les mostré, luego de la renuncia de O'Higgins, empezaron a enfrentarse los primeros desafíos, que era al no estar ya bajo la tutela de la corona española, ¿sí?
Porque aquí se empiezan a consolidar la expulsión de distintos realistas y se empieza a generar todo un cambio en lo que era la soberanía de Chile hasta ese entonces, ¿sí? Hay que entender que también existen muchos cambios en el ámbito comercial y va a surgir una figura dominante que se conoce como Diego Portales. ¿Alguien sabe quién fue Diego Portales? ¿O alguien recuerda? ¿Le suena más o menos qué es lo que Profe, yo había pudo? visto un video sobre ese personaje, pero ya no me acuerdo nada. No, pensé que era igual, sus cartas eran súper fuertes. Lo único que me acuerdo que hablaba muy mal, pero no Sí, eran comerciantes, sí sé que eran comerciantes, pero que hablaban muy mal. perfecto, No me Connie. acuerdo. Va súper bien. Justamente, Diego Portales, él partió como un comerciante, ¿sí? Y él tenía una compañía que justamente se llamaba Portales, Sea y Compañía, ¿ya? El Estado el Estado en ese entonces realiza un trato con esta compañía de portales para intentar pagar las deudas externas que dejó todo lo que fue la independencia de nuestro país, ya que se utilizaron artillería, capital humano para las guerras. Entonces fue un devastecimiento importante, por lo que esta deuda se necesitaba pagar, y aquí comienza a surgir esta figura de Diego Portales, ¿sí? Que vamos a ir viendo más adelante. Para ir contextualizando también, como les comentamos, esto se empezó a dividir en dos tendencias políticas aristócratas importantes. En primer lugar, teníamos todo lo que eran los patriotas, que ellos justamente buscaban mantenerse subordinados al virreinato del Perú y a la corona española, como lo comentamos. Después teníamos los moderados, que buscaban los cambios sutiles, y por último los exaltados, que fueron todos los que generaron la independencia de nuestro país, pero después se constituyen como orientaciones políticas, ¿sí? Si podemos continuar. Y por otro lado tenemos acá el lado conservador de todo lo que es esta tendencia política, donde tenemos los pelucones, que eran los principal grupo conservador, propuestos principalmente por miembros de la antigua aristocracia criolla, es decir, en la élite de quienes eran hijos de españoles nacidos en América y que tenían un fuerte rol tanto en la política como en la economía de nuestro país, ¿sí? Ellos querían un régimen centralizado y también buscaban defender la figura de la Iglesia Católica, porque recordemos que hasta ese momento había una mirada teocéntrica de todo el panorama social, ¿sí? Donde todo giraba en torno a un Dios. Por otro lado tenemos los o'higginistas, que ellos nacen del partido de O'Higgins y ellos eran los principales, el grupo principal en apoyo a O'Higgins cuando fue director supremo. Y aquí teníamos representantes, entre sus representantes estaban José Joaquín Prieto y Manuel Bulnes, que eran figuras dominantes de los militares que ocuparían la presidencia posteriormente, como lo vamos a revisar, ¿sí? Y por último tenemos el grupo de estanqueros, que eran grupos de comerciantes que participaron en distintos monopolios, tanto como el monopolio del tabaco, de los naipes y de los licores. Ya recordemos que la economía se comenzó a consagrar tanto con la agricultura, pero los principales figuras dominantes, factores dominantes de la economía era el tabaco y el licor, ¿sí? Y posteriormente vamos a ir viendo todo lo que son un periodo de ensayos constitucionales, ya que vamos a ver que entre 1823 y 1828 se empiezan a generar diversos cambios, tanto en la política con la economía, pero en cuanto desde la mirada política vamos a ver que empiezan a redactarse distintos ensayos constitucionales. ¿Alguien sabe por qué? ¿O alguien ha escuchado hablar de los ensayos constitucionales? Sí, profe, que dentro de esa época hubo varios fallos porque no,
con ciertos modelos no funcionaban y tenían que intentar otro y así. Justamente, Connie, muchas gracias. Porque se cambiaron muchos líderes en ese periodo. Bien. Como bien comentan, justamente durante este periodo se constataron distintos textos constituyentes que no fueron considerados como documentos oficiales, ¿ya? Y una de las características es que fueron conformados por distintas tendencias políticas que pasaron durante el gobierno, ya que había un periodo de lo que se conoce como desorden constitucional, ¿sí? Aquí vamos a ver en primer lugar la Constitución de 1823, que era la moralista Constitución conservadora, en la cual se centraba toda la autoridad a lo que es el poder ejecutivo, es decir, a la figura del presidente, ¿sí? Recordemos que tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La Constitución conservadora de 1823 quería poner todo el poder y todas las atribuciones a la figura del poder ejecutivo. Por otro lado tenemos las leyes federales, que es la Constitución de 1826, en la cual se quiere organizar un Estado federal. ¿Qué quiere decir Estado federal? ¿Alguien sabe? Sí, profe, que hay un centro de poder como que es central y hay otros subordinados según provincias. Perfecto, Connie. Muchas gracias por tu participación. Justamente como nuestra compañera comenta, es una organización federativa del Estado. Esto quiere decir que hay distintos subestados o provincias, las cuales tienen tanto una autonomía política y económica, pero rige una cierta ley general para todos, ¿sí? Una constitución de todas formas para todos, pero en cuanto a la acción de cada una va a ser con netamente autonomía y se pueden generar distintos cambios también particulares, ¿sí? Y por último tenemos la Constitución Liberal de 1828, que aquí ya es basado en los derechos fundamentales, que estos serían, por ejemplo, se toma más protagonismo a la figura del pueblo y a todos los que son los derechos sociales. Y por otro lado vamos a ver que se quiere reducir de cierta forma las atribuciones del Poder Ejecutivo, ¿sí? Para que exista una estructura más pareja, como más similar a lo que tenemos hoy en día, en la cual existen 3 poderes del Estado y entre estos se van repartiendo las atribuciones. No, Martina, mira, la Constitución ha pasado por distintas etapas, han habido miles de cambios y de nuevas redacciones a la Constitución, pero nosotros tenemos lo que se conoce como la Constitución, que fue redactada y promulgada en la dictadura de nuestro país, ¿sí? Y esto es lo que se está intentando cambiar, porque fue una dictadura, fue una constitución basada con una idea en un periodo de golpe militar, por lo tanto se está intentando cambiar eso. Pero hay que recordar que desde esta constitución que estamos revisando ahora, que es la de 1828, hasta la constitución del 80, que fue la que se promulgó en dictadura militar, vamos a ver que existen distintas variaciones a la Constitución, ¿sí? Porque a veces se hacen lo que se conoce como reformas constitucionales, las cuales van cambiando tanto distintas subdivisiones de la Constitución, pero lo que hoy en día se busca es generar una nueva Constitución. Muchas gracias a ti por preguntar, Martina. Me gusta mucho cuando pregunten y cuando exponen sus dudas, eso es lo principal, ¿sí? Pero la que se está intentando cambiar hoy en día es la Constitución de 1980. Y por otro lado vamos a ver que tenemos un periodo de anarquía y aprendizaje político, justamente como viene con toda esta era de los ensayos constitucionales, y aquí vamos a ver que por un lado existen historiadores que van a considerar este periodo como anarquía,
por todo el desorden general que se genera y tanto la inestabilidad política como el vacío institucional, y por otros lo ven como solo un periodo de ensayo en el cual se está probando cuál es la mejor opción para regular todo lo que es la sociedad. Recordemos que la Constitución es nuestra carta magna para toda sociedad. Ahí rigen todos los artículos, tanto desde el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, las atribuciones que se hacen, los subejes que corresponden a la ciudadanía. Por lo tanto, es importante tener un espectro de todo lo que, la importancia que tiene la Constitución para un país, ¿sí? Es prácticamente una carta directriz de todo lo que se genera y todo el funcionamiento que tiene esta. Por lo tanto, este periodo de anarquía y aprendizaje se caracteriza principalmente, como comentaron las compañeras, también en donde existen gobiernos de corta duración, hay conspiraciones políticas, tanto entre pelucones, liberales, o'higginistas, también está lo que se conoce como caudillismo militar, que se genera las figuras de líderes carismáticos que accedían al poder por las atribuciones personales, pero no por las competencias necesarias para estar en un poder. Y por otro lado, vamos a ver que comienza un fuerte estancamiento de la economía. ¿Cuál es la solución para esto? Lo que vamos a comentar... Sí, dale nomás. Gracias. Lo que vamos a empezar a ver como el proceso de consolidación de la República, que aquí, para poner fin a todo lo que fue el periodo de anarquía, comienzan los gobiernos autoritarios, ¿sí? Los gobiernos autoritarios principalmente fueron los que se basaron en el autoritarismo, es decir, un modo de ejercer poder trascendiendo el sistema de gobierno, sino que poniendo una figura dominante en la cual tenga todas las atribuciones del poder ejecutivo, legislativo y judicial, y en base a él va a empezar a generar una forma de mantenimiento del orden y de la estabilidad política y económica, ¿sí? Vamos a ir viendo que luego de que se genera el triunfo conservador, después de toda esta época de ensayos constitucionales, durante el siglo XIX Chile tuvo un cierto grado de estabilidad política, ¿sí? Y esto debido a que se empezaron a formar las elecciones periódicas, es decir, cada 2, 3 años comenzaron a generar todo lo que era también votaciones en las cuales había una participación ciudadana en todas las decisiones. También se empiezan a respetar un poco más las leyes y empieza a generarse lo que es el debate público, en donde ponen la palestra las distintas orientaciones políticas para que comiencen a dialogar entre sí, ¿ya? Vamos a ver que hay también un hito importante, que hubo una guerra civil desde 1829 hasta 1830, y esta se dio producto de la rivalidad entre los pipioleos y los pelucones, que unos eran los conservadores y otros eran los liberales, en donde no podían dialogar frente a sus ideas, ¿sí? Por esto se comienza a generar una guerra civil, la cual termina con una batalla en Lircay, que fue en 1830, donde ganan los conservadores, ¿sí? Luego de esta batalla es que comienza todo lo que se llaman los gobiernos conservadores, para tenerlo en cuenta. Y aquí nace lo que se conoce como la figura de Diego Portales, que era justamente el que estuvimos comentando anteriormente. Y este no solamente jugó un rol importante en la economía, sino que también él llegó a ser ministro de Estado en el periodo que se llamó como Orden Portaliano, que fue principalmente electo en el gobierno de José Joaquín Prieto, ¿ya? Este gobierno fue de 1831 a 1841. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo claro. Ya. Creo, chicos, que si tienen dudas o consultas pueden hacérmelas ya. Voy a ver. Tenemos clases hasta las 50. Ya, súper. Nos queda. Nos queda Ya. media hora.
Perfecto, gracias, Rena. Yo juré que era hasta las 6:20, dije, ay, no, ya. ¿Me puedes retroceder un poquitito? Ahí sí, ya. Entonces, vamos a ver que luego de la figura de Diego Portales, que comienza a ser un ministro de Estado para configurar el orden portaliano en el gobierno de José Joaquín Prieto, hay que ver que debido a su vínculo en el área de los negocios, él quería potenciar el desarrollo económico y comercial del país, ¿ya? Por lo que creía la necesidad de tener un gobierno autoritario para generar todos estos fines, ya que podía tener un control sobre todas las áreas del gobierno, ¿sí? Ahora sí. Por supuesto, Natalia. Natalia, sí, por supuesto. Muchas gracias por decirme. Voy a ir más lento. Bueno, entonces vamos a ver que esta figura de Diego Portales crea lo que es la Constitución de 1833. ¿Sí? ¿Alguien conoce la Constitución de 1833? No mucho. Ya. ¿He oído de ella? Perfecto. Bueno, esta Constitución de 1833 fue una redactada con la ayuda de la figura de Portales, y esta es donde toma primero amplias atribuciones al Poder Ejecutivo, que era el poder del presidente, y por otro lado tenemos lo que se instaura el voto censitario. ¿Sí? El voto censitario fue un sistema electoral en el cual estaba basado en que quienes podían votar era solo una parte restringida de la población. Por ejemplo, tenía ciertas características como que debían saber leer, debían saber escribir o debían poseer propiedades, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver que teniendo en cuenta estas características para votar, vamos a ver que eran unas votaciones muy elitistas, ya que el nivel de analfabetismo en esa época, saliendo del periodo colonial, era bastante, y por otro lado, no todos tenían propiedades ni el recurso económico necesario para poder votar, ¿sí? Por lo tanto, las decisiones y todo lo que conllevaba al Estado era principalmente por la élite de esa época. Justamente, Antonio, eso eran mayores de 21, hombres, de preferencia casados, que tenían que saber leer, escribir, poseer propiedades, y si es que estaban solteros tenían que tener 25 años, pero también con las mismas condiciones. Y por otro lado vamos a ver, súper, hay que ir moviendo ahí todo para que nos vayamos acordando, porque yo sé que ustedes saben. Y por otro lado tenemos entonces que justo esta, gracias a ti, que esta constitución marca lo que se conoce como el periodo portaliano, que como podemos ver en pantalla es lo que engloba las distintas características que estuvimos viendo, ¿sí? Autoritarismo, que entendiendo como el Poder Ejecutivo tiene todas las amplias atribuciones constitucionales para hacer reformas y cambios tanto a nivel político o judicial. Por otro lado, tenemos el aparato burocrático, en donde las instituciones estaban por sobre las personas, ¿sí? Eso es que al final una institución es más importante que su función o para quienes es creada, ¿ya? Por otro lado, tenemos una idea de orden muy instaurada, y por eso también empieza a haber algún sesgo social, ya que había una privación de ideas liberales o ideas disidentes a lo que ellos querían implementar en el gobierno, y también tenía lo que se creó como Guardia Nacional, que era un grupo de ciudadanos donde estaban vigilando y manteniendo el orden, ¿sí? Era prácticamente un grupo militarizado en el cual pretendían buscar el orden y negar todo tipo de expresión a los disidentes de estas ideas. Por otro lado, también tenemos la subordinación de las Fuerzas Armadas, que para Portales también fue muy importante tener una figura de Fuerza Armada activa, ya que era la protección tanto de la soberanía territorial como de las ideas que ellos buscaban implementar. Y por otro lado tenemos lo que es la defensa de seguridad nacional,
en donde Portales quiere como proteger el territorio de todo lo que pueda ser alguna dominación extranjera, ¿sí? Y finalmente tenemos el rol pedagógico del Estado, donde en esta parte sí Portales buscaba potenciar este patriotismo a través de incentivar cultura cívica, potenciar la área educacional, y de hecho hoy en día tenemos lo que se conoce como la, disculpen, disculpen, lo que se conoce como Universidad Diego Portales, en honor a estas ideas. ¿Sí? ¿Dudas, consultas hasta aquí? No, profe. Súper. Natalia, ¿voy bien? Sí, profe, mejor. Gracias. Súper. Muchas gracias a ti por recordarme. Ya. Entonces, por otro lado, vamos a ver ahora un segundo punto importante que es dentro de todo este contexto. Ya recordemos que todo lo que vamos a pasar hoy día es cómo se va consolidando la idea de nación, entonces ya vimos la parte política, ¿sí? Cómo llegamos a los gobiernos conservadores y a la instauración de la política mucho más de orden y de activación económica. Y por otro lado vamos a ver que tenemos la defensa del territorio nacional, ¿sí? Aquí es importante el dato de que en 1836 el presidente de Bolivia en ese entonces, que se llamaba Andrés Santa Cruz, concretó la formación de lo que se conoce como la Confederación Perú-Boliviana. ¿La han escuchado hablar? ¿No? Ya, Sinceramente no. La Confederación Perú-Boliviana era una confederación en la cual el presidente de Bolivia en ese tiempo pretendía anexar parte del territorio peruano a su país para iniciar una conformación de Estado mucho más como grande porque quería volver a unificar el imperio inca, ¿sí? Eso quería hacer el presidente de Bolivia. Entonces, estas ideas fueron interpretadas especialmente por la figura de Diego Portales como peligrosas para la ciudadanía y el territorio chileno. Y es por esto que comienza a generarse una rivalidad comercial entre Chile y Perú, ¿ya? Donde existió una lucha más o menos, donde se disputaron los puertos, que eran los principales puntos de activación económica, y por otro lado, se generó el hecho que el no pago del préstamo a Perú otorgó aún mayor como fuego y aún mayor conflicto a toda esta disputa, ¿ya? Entonces aquí comienza una guerra que se conoce como la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que fue difícil para Chile porque con todas las tropas que ellos tuvieron que rendirse y firmar un tratado, ya que no nos alcanzó para mucho. Entonces firmamos un tratado para intentar dejar todo esto en paz, es lo que se conoce como el tratado de Pau-Carpata, que fue en 1837, pero a pesar de firmar el tratado, intentaron generar como todo este sentimiento de nacionalismo chileno y esto terminó por generar aún un nuevo conflicto que disolvió la Confederación Perú-Boliviana, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay una confederación que está siendo una amenaza para lo que Portales consideraba como la idea de territorio, un territorio ordenado y una defensa de soberanía nacional, y posteriormente generan distintos conflictos que terminan con la disolución de esta confederación. ¿Sí? ¿Sí? Críticas, consultas, me pueden decir de todo, ¿ya? Lo importante es que me hablen, exprésense, sea lo que sea, exprésense. ¿Ya? Y entonces, teniendo en cuenta este contexto, vamos a ver que comienza a despegarse la economía chilena. Ya recordemos que Portales era muy culto y una persona que estudió mucho todo lo que fue la economía, ¿sí? Entonces, este periodo se caracteriza principalmente por tener ya una estabilidad económica que se logró en Chile, en donde la expansión económica también permitió
que a mediados del 2019 se generaran distintos aspectos que validaban la economía chilena, como por ejemplo el ordenamiento de las finanzas, en donde la figura de Manuel Rengifo, que se conoce como el mago de las finanzas, disminuyó los gastos y generó distintos cambios, como por ejemplo se conoce como la reforma tributaria, ¿sí? ¿Qué es la reforma tributaria? Fue en la cual se reemplazó los impuestos coloniales, porque a la gente le pedían pagar ciertas cosas para mantener el orden, la seguridad, la economía. Entonces todos los impuestos coloniales que se pedían se recaudaron y comenzaron a generarse unos impuestos relacionados también a la propiedad agraria, que en ese momento tenía una gran actividad económica, ¿sí? Entonces, además empezó a disminuir los derechos pagados por las exportaciones, entonces empezó a haber un control mucho más a la par de todo lo que fue la economía. También, por otro lado, impulsó la inmigración, donde facilitó la llegada de extranjeros, principalmente al sur de nuestro país, con el fin de que ellos trajeran distintos conocimientos, distintas formas de agricultura, distintas formas de economía también, y eso pudiera potenciar la actividad de nuestro país, ¿sí? Por otro lado, se conoce lo que es el crecimiento hacia afuera, que fue la mayoría de los países latinoamericanos comenzaron a exportar sus materias primas, ¿sí? Recordemos que Chile en ese momento estaba por una gran actividad tanto agrícola como en minerías, y por ejemplo empezaron a exportar trigo, ¿sí? De hecho, Australia fue uno de los destinos más grandes en los cuales comenzamos a exportar ya en esa época, y también la apertura comercial permitió la llegada de productos manufacturados y maquinarias que empezaron a acelerar nuestro proceso industrial, ¿ya? Entonces el crecimiento hacia afuera, si es que les preguntan en algún momento, ¿qué es crecimiento hacia afuera? Vamos a tener que ver que es una expansión de nuestra economía y de nuestros recursos hacia afuera con el fin de que lleguen nuevas innovaciones, ¿sí? Entonces yo exporto trigo a Australia con el fin de abrir rutas de comercio y datos nuevos, y yo entro todo lo que sea innovación tanto en maquinarias como en distintos aspectos para potenciar la economía del país, ¿sí? Y por último vamos a ver lo que es la importancia del Estado, en donde en esta parte el Estado asume un rol importante en la economía. Ya con la figura de Diego Portales vamos a ver que él quería incentivar un desarrollo completo de la economía, pero ahora la importancia del Estado fue un papel proteccionista, ¿ya? Es decir, protección de los recursos con el fin de que todo lo que se sacara de nuestro país, ya sea exportaciones de materias primas o algunos productos agrícolas, se pagaran, ¿sí? Porque eso protege que además de ir exportando y tener una ganancia, también les puedo cobrar un impuesto para aumentar ese valor, ¿sí? Y eso también generaba una protección del producto nacional, en donde cada vez que el impuesto era más grande, debían pagar una mayor cantidad de recursos, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver que en este periodo también vamos a ver que existe una institucionalización del debate político, ¿ya? Como bien dice acá, en 1850 ya empieza a generarse una consolidación política y empiezan a generarse ya las bases estables de un desarrollo económico. Entonces, este desarrollo económico se vio expandido en distintas debates políticos también, porque a medida que aumenta la economía, también aumenta la política y las reformas para que pueda ir abarcando más, ¿cómo se llama? Como más propiedades para ir creciendo, generando un crecimiento tanto social como económico de nuestro territorio, que al final eso era lo que se busca, consolidar la idea de nación y consolidar todas las relaciones políticas y económicas que pudiéramos tener para el crecimiento de nuestro país, ¿sí? Pero me voy a prender la luz.
Ya. Buenas tardes, Sam, ¿cómo le va? Y entonces vamos a ir viendo que, por lo tanto, todo este crecimiento, tanto económico como político, conlleva al marco del debate político, que en este caso sería, primero, la organización centralizada, que es un recurso que dejó la huella Diego Portales, como lo vimos. Por otro lado, las atribuciones del Ejecutivo, en que si bien se bajaron para tener un Estado más igualitario, en el cual hubieran distintas participaciones ejecutivas y judiciales, la figura dominante del Ejecutivo seguía manteniéndose. Y por otro lado, la relación entre el Estado e Iglesia, recordando que la Iglesia cumple un papel fundamental porque era la que generaba un marco tanto político como social y todas las bases de lo que se conocía como la sociedad chilena en el siglo XIX. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, comentarios? Ninguna, profe. Perfecto. Nosotros lo que acabamos de ver fueron todo lo que cambió durante el gobierno de José Joaquín Prieto, ¿sí? Vamos a tener que hacer un mapa mental en el cual se genere la figura de José Joaquín Prieto de la mano con Diego Portales, ya que ahí en su gobierno fueron todos los cambios que revisamos durante la clase. Y desde este periodo se comienza a hacer lo que se conoce como gobiernos conservadores o decenios conservadores, ¿sí? Los denominados decenios conservadores son periodos presidenciales que fueron consecutivos. Cada uno tuvo una duración de 10 años gracias a que cada periodo presidencial duraba 5 años, pero en ese momento tenían reelección inmediata. ¿Sí? Entonces cada uno de estas figuras, como podemos ver a José Joaquín Prieto, a Manuel Bulnes y a Manuel Montt, van a haber gobernado 10 años cada uno. Esto parte con José Joaquín Prieto de 1831 a 1841, Manuel Bulnes de 1841 a 1851, y tenemos a Manuel Montt, como podemos ver ahí, que es de 1851 a 1861. Posteriormente también existe la figura de José Joaquín Pérez, que él también está desde 1861 a 1871. Y con este último se considera un gobierno de transición más que netamente de los gobiernos conservadores, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos un breve resumen de lo que fue la clase de hoy, en donde podemos ver la situación, una comparación en las mismas épocas, tanto la situación sí, por supuesto, Maura, muchas gracias por avisar. Bueno, entonces aquí podemos ver en pantalla una comparación entre la situación europea y la situación de nuestro territorio durante las mismas fechas, ¿sí? Mientras nosotros estábamos en un proceso de independencia que dató desde la primera Junta de Gobierno hasta la Declaración de Independencia con O'Higgins en 1818, vamos a ver que en Europa ya se estaba generando todo lo que fue el imperio napoleónico, que lo vamos a ver en la segunda parte de nuestro curso, y posteriormente ellos ya estaban mucho más avanzados, ya que se estaba generando unas ideas políticas y constitucionales mucho más precipitadas a lo que nosotros estuvimos revisando, ¿sí? ¿Dudas, consultas respecto a lo que fue la clase de hoy? No, profe. Perfecto. No, profe. Perfecto. ¿Les tinca que los 10 minutitos que nos faltan hagamos el Kahoot? Sí. Ya. Vamos a ver. Les voy a
Profe Tuti, los Kahoot nos graban. Cuénteme. ¿Me escucha? Te escucho muy bajito. Consulta, ¿el Kahoot lo graban? Soy Sam. ¿El Kahoot los grabamos? Sí, o sea, se guardan. Ya que como tiene preguntas de las clases anteriores de repaso, sirven como para quienes no pudieron estar. Ya. Vamos a hacer, entonces voy a compartirles el link. Yo sé que de todas formas el comienzo de esta materia puede ser un poco tedioso debido a que es mucho más de ensayos constitucionales, de materia como tal, pero vamos a ver que posteriormente cuando ya se instaura todo esto, vamos a poder ir viendo hechos históricos que son mucho más llamativos y más entretenidos, ¿sí? Y vamos a poder ir jugando con videos más explicativos. Ya. Vamos a hacer entonces, aquí voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve? Se ve. Ahí estaba la pantalla. Sí, lo siento, estoy en proceso de orden. Yo pensé que era vos, profe. No, no, Nanay, nanay, es que la profe es un poco... me encanta mucho el orden, entonces cada cierto tiempo saco todo y lo voy en carpetas. Es una buena opción para comenzar, así que... Ya, vamos a ir entonces anotándonos, por favor. Acá yo voy teniendo 3 conectados. 1, 2, 3. 5. Vamos conectándonos para finalizar esto con un poco de memoria. Ahí tenemos a 11. Ya. ¿Hay alguien que falte o que no pueda ingresar? ¿Me pueden escribir? ¿Alguien que cuente? No, lo que pasa es que tenía todos mis archivos, tengo todos mis archivos en escritorio porque los saco todos para ordenarlos. Entonces se veían todos mis archivos así. Profe, Cuénteme. a mí no me carga no me carga el internet. Tengo el internet un poco malo. No se preocupe, Cristian, si quiere puede participar desde acá. ¿Sí? Ya, profe. Ya. Gracias. Si quiere puede ir abriendo el micrófono o lo que le acomode. Ya, ahora ahora sí se ve la pantalla completa. Sí. Ya. Vamos a comenzar entonces. ¿Preparados? ¿Listos? Vamos. Esto es de la clase que no es la modernidad. Vamos. Ya. Vamos a ver. ¿Qué no es la modernidad? Ya. Para ir una por una. Es un paradigma que define la producción de lo social, lo económico y
lo político, ¿verdad? Como estuvimos viendo, hay que recordar que la modernidad fue un periodo de quiebre epistemológico. ¿Esto qué quiere decir? Que se rompen con todos los paradigmas que anteriormente regían, tanto como se cambia el teocentrismo como por el antropocentrismo, empiezan a generarse ideas más de conocimiento, se empieza a creer en el ser y en el pensar, en el hacer. Empiezan a haber innovaciones tanto en la ciencia, en la filosofía, en las artes. Entonces, prácticamente sí es un paradigma que define la producción de lo social, porque se instaura con la modernidad un nuevo patrón social. También sí es político porque se empieza a generar una mirada más distinta, ¿verdad? Con todo lo que fue posteriormente el Estado-Nación, ¿sí? Pasamos de monarquía a ser un Estado-Nación. Por otro lado, sí es económico, ya que justo con todas estas innovaciones comienza a potenciarse distintas áreas de trabajo, tanto la ciencia, empieza a potenciar la agricultura con todas las innovaciones que posteriormente vemos, entonces sí. Es un proceso en el que surgen nuevos ideales políticos y sociales justamente de la mano, si es un proceso en el que se genera todo este quiebre y empiezan a haber cosas nuevas y se empieza a dotar a la sociedad de mucho más recursos que solamente creer en la monarquía y en un dios, por lo que sí empieza a generarse nuevos ideales políticos y sociales, y por último es una construcción sociohistórica de larga duración, sí. ¿Por qué? Porque justamente la modernidad empieza como a generar, no empieza en la modernidad, pero pasa por todo lo que es, por ejemplo, descubrimiento, desarrollo de la imprenta, renacimiento, todo lo que se empieza como a potenciar es de larga duración. De hecho, la modernidad no termina simplemente ahí, sino que llega hasta lo que se conoce como revolución industrial, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué no es? Es un término utilizado para definir lo contemporáneo y lo novedoso. Esto justamente es porque la modernidad no es lo que hoy en día estamos en modernidad. No, la modernidad fue el periodo histórico en el que se coprodujeron cambios emblemáticos e importantes a nivel mundial. ¿Sí? ¿Dudas sobre esto? Vamos a continuar. No. Súper, entonces aquí tenemos a la Cata, a la Chantal, a la Martina y a la Antonia. Vamos, vamos, porque sí, lo vamos a terminar rapidín. Ya, ¿verdadero o falso? En el contexto de modernidad, ¿la filosofía teocéntrica tuvo mayor relevancia? Justamente, es falso, ¿por qué? Para quienes pusieron verdadero, recordemos que en el contexto de modernidad, antes de la modernidad era teocéntrico, todo giraba en torno a Dios, ¿sí? Toda la sociedad giraba en torno a Dios y por lo tanto todo el conocimiento también. En la modernidad pasa del teocentrismo al antropocentrismo. ¿Esto qué quiere decir? Que gira en torno a la figura del hombre, pero no explícitamente, sino que a la figura del ser, a la figura del pensar, de que soy consciente de que estoy acá y que puedo realizar cosas y descubrir, ¿sí? Por lo tanto, es antropocéntrico. Modernidad es igual a antropocentrismo. Vamos a seguir rapidito para que alcancen a cambiarse. ¿Qué base económica caracteriza la modernidad? Súper. El mercantilismo, recordemos que fue durante la Edad Media, en la cual todo giraba en torno a las piedras preciosas. El capitalismo comercial es lo que se genera en la modernidad debido a que comienzan a generarse distintas necesidades económicas en el occidente y buscaron rutas de navegación. Entonces el capitalismo comercial fue toda la ola de expansión de rutas comerciales
que se empezaron a generar en los distintos continentes con el fin de generar un comercio y un monopolio también, ¿sí? El trueque se podía ver en lo que fue el legado colonial y en el periodo de parlamentos, donde había como más relación entre ambos, pero el trueque nunca ha sido considerado una base económica, y el socialismo económico no se ha implementado, por lo menos en tantos países a lo largo de la historia. Ya, la cata está en llamas, va seca. Aquí tenemos a Chantal, Martín, a la Cono y a Martina. Y también felicidades a todos quienes están participando. Vamos a seguir rapidito antes que nos pillen. ¿Cuáles de las siguientes expresiones no corresponden al liberalismo? Súper. Recordemos que bien el liberalismo era la doctrina tanto política, económica y social que buscaba defender la libertad de los individuos y también la limitación de los poderes del Estado. Por lo tanto, había que diferenciar que el socialismo justamente no tiene estas ideas, ya que busca darle más potencialidad al pueblo y a todo lo que sería la sociedad, y eliminar lo que son las barreras de jerarquías sociales, ¿sí? Entonces no correspondía tampoco a la época. ¿Habrá llegado la profe Fran? Ya vamos a terminar, nos quedan poquitas. Las causas de la independencia de Estados Unidos responden al monopolio económico y político por parte de Inglaterra. Verdadero. Vamos a ver que una de las causas principales de la independencia de Estados Unidos fue justamente el buscar una expansión económica y salir de todo lo que Inglaterra en ese momento reservaba como un monopolio del comercio, ¿ya? Recordemos que Inglaterra explotaba las materias primas americanas con el fin de generar una economía basada en la explotación de recursos de otros territorios, por lo cual fue una de las primeras causas que tuvo. Y la otra, esa es la causa económica, y la otra fue la causa política, la cual pudimos ver que todas las colonias no tenían representantes políticos en el Parlamento y por lo tanto eran obligados a pagar impuestos. Por eso que todo lo que generó esa como el enojo social fue lo que llevó a la independencia de Estados Unidos, ¿sí? Vamos, Chantal, Cono, Cata, Martín, Martín. Vamos chicos, quedan solo 4. En contexto pre-revolución francesa se caracterizaba por... Ya, justamente. Vamos a ver. Monarquía absoluta, además de una gran desigualdad entre clases sociales, justamente ya que había una figura de poder que era un rey, y de ahí existía todo lo que era la casta social. ¿Por qué no puede ser república en la que existía la participación ciudadana? Porque las repúblicas comienzan posterior a lo que es la idea de Estado-Nación, que es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Por lo tanto, luego de todo lo que es el periodo monárquico y comienza la idea de Estado-Nación, ahí recién se empiezan a formar las ideas republicanas y todo lo que es una participación del Estado mucho más, una estructura mucho más sólida e igualitaria, ¿sí? Entonces en esta época era netamente monarquía absoluta. Perfecto, vamos para ver.
Sí, ya. Vamos, si tienen dudas respecto a esto me avisan, ya para que pueda empezar lenguaje. Los principios republicanos se caracterizan por la separación de poderes y la existencia de una soberanía popular. Vamos respondiendo y yo le explico estas al comienzo de la siguiente clase, ¿sí? Para no quitar más tiempo a lenguaje. Súper, perfecto. Esto lo voy a explicar la próxima semana, ¿sí? Vamos con la penúltima. Ya. Dentro del rol que tuvo la burguesía podemos encontrar la difusión de una economía capitalista, que fue lo que expliqué respecto al monopolio al capital comercial. Ya vamos rápido. ¿El concepto de nación hace referencia a una institucionalización del aparato estatal? Falso. Ya. Esta también la vamos a revisar. Y vamos a la última para que pueda comenzar la clase. ¿Qué problemáticas podemos encontrar en torno a la formación de estados nacionales? Vamos, vamos. Perfecto. La división de naciones en diferentes estados, ¿sí? Esta es la problemática de los estados nacionales debido a que no existe una jerarquía centralizada. Vamos a ver quién sacó el podio de esta clase. Cata, en tercer lugar, bravo Cata. La Chantal en segundo, bravo. Y la primera es para... ¡Wow! Cono, felicidades. Seco. Ah, y aquí en cuarto tenemos a Martín y en quinto a Martina. Súper. Los felicito por la participación, por la paciencia también con la profe. Así que los dejo invitados para la siguiente. Si es que se puede cortar la grabación, Javi, si estás por ahí.